Hola alumnos, estamos nuevamente en una sesión, nos tocaría la sesión número 2 y esta vez el tema va a ser el método científico. El método científico, ¿qué es lo que busca el método científico y por qué lo usan? Les daré unos minutos para que puedan responder. Bueno alumnos, el método científico lo que busca es la verdad. Es muy usado el método científico, lo que es el método de la ciencia en lo hipotético inductivo, que lo que hace es plantearte una observación, elaborar un modelo interpretativo de los hechos observados y luego procede a corregir el modelo inicial a partir de nuevas observaciones. Es decir, planteemos una observación. Yo observo este lapicero. Nos planteamos un modelo interpretativo de cómo se hizo este lapicero, una hipótesis. Nos planteamos una hipótesis. Luego lo pasamos mi hipótesis por un experimento y si pasamos el experimento nos vamos directamente a la conclusión y si no pasamos el experimento nos iríamos directamente a lo que dice en la parte de acá. Luego procede a corregir el modelo inicial. Se procedería a corregir la hipótesis. Y si tu hipótesis está mal, tendríamos que observar este suceso o este objeto en este caso desde otro punto de vista para poder plantear una nueva hipótesis. El científico formula una generalización de hipótesis científica basada en sus observaciones. Es lo que yo les decía. Al momento que tú observas algún objeto, tú te planteas una hipótesis a través de una pregunta. Por ejemplo, mi hipótesis es que este lapicero es de plástico. La pregunta sería, ¿de qué está hecho este lapicero? Mi observación es que yo estoy observando este lapicero. Entonces, luego te tendría que comprobar, como les dije, comprobar mi hipótesis para poder ver si es cierta o no, y eso sería una teoría. Ahora, si se convertiría en una teoría, ¿cómo haría para llegar a un estatus de ley científica? Tendría que pasar por muchos experimentos mi teoría para poder llegar a un estatus de ley científica. Los pasos del método científico yo se los he simplificado para que ustedes lo puedan entender rápidamente. Tenemos paso número uno, la observación. Paso número dos, el planteamiento de las preguntas. Planteamiento de la interrogante. Paso número tres, usa la hipótesis para hacer la interrogante. Ahora, entre el planteamiento y la hipótesis hay algo que se llama predicción. Tú puedes predecir esta hipótesis a través de la pregunta. Ahora viene la fase número 4, que vendría a ser lo que se llama el experimento. Hacemos el experimento para comprobar nuestra hipótesis. Si nuestra hipótesis pasa el experimento con éxito, nos saltaríamos directamente al paso número 6, donde hablaremos de una conclusión y una teoría. Pero si por A o B nuestra hipótesis no pasa con éxito el experimento, repetiríamos el paso número 3, plantearnos una nueva hipótesis y después de plantearnos una nueva hipótesis, haríamos el paso otra vez número 4, hacer nuevamente el experimento. En algunos casos el experimento nos puede llevar a plantearnos otra hipótesis, pero desde otro punto de vista, desde otra observación para que ustedes puedan plantearse la hipótesis. No es que siempre va a tener que la hipótesis pasar el experimento, sino que hay veces que tenemos que replantearla porque a través del experimento nos puede dar otros puntos de vista. Tenemos acá un pequeño diagrama que nos indica de dónde comenzamos, observación. Gracias a esta observación nos hacemos una pregunta
está acá, y predecimos una hipótesis, que es la que está acá. Luego esta hipótesis pasa por un experimento. Si es que el experimento pasa con éxito, fue exitoso, nos dará unos resultados, nos dará una comprobación de la hipótesis y eso se divulgará, que vendría a ser nuestra conclusión y teoría. Ahora, ¿qué pasa si la hipótesis no pasa el experimento? Tendríamos que replantearla, la hipótesis, o en todo caso, el experimento nos podría llevar directamente a lo que es la observación, para observarlo desde otro punto de vista, como ya les he explicado. Acá tenemos otro diagrama, el cual nos muestra otros pasos, que es observación, hacernos la pregunta, hacer una hipótesis, experimentar, llegar a una conclusión, que es lo que le digo yo, y reportar los resultados. ¿Qué pasaría si tú haces tu conclusión, publicas los resultados, pero los resultados están mal? Aquí, si los resultados están mal y tu conclusión está mal, lo que generalmente se puede hacer es pedir a otras personas que hagan el experimento para que comprueben tu hipótesis. Porque cuanto más experimentos hagas a tu hipótesis va a ser mejor argumentada y puede llegar a tener el estatus de ley científica, como ya lo hemos dicho anteriormente. Ahora, las características de las fases o pasos del método científico. La observación básicamente tiene que ser cuidadosa y precisa. Una persona que observa algún suceso o algún objeto no puede ser influenciada por sus emociones u su opinión misma. La observación tiene que ser objetiva, precisa y cuidadosa. No tiene que interferir nada para que tú puedas hacer una observación científica. La hipótesis. Las características de la hipótesis. ¿Cuál es la característica de la hipótesis? Son explicaciones tentativas al fenómeno de investigado. O sea, la hipótesis es algo que aún no se ha comprobado, que responde a la pregunta que tú te has planteado. La hipótesis tiene mucha relación con las variables que tú usas y esas variables están ligadas al experimento. Esas variables están ligadas a la pregunta y a la observación. Disculpen ese pequeño lapsus. La hipótesis está ligada directamente a lo que es la pregunta y la observación. Las características de una hipótesis, ¿cuáles son? Debe ser de tipo implicativa, es lo que les decía hace un momento. Debe estar implicada en la pregunta y la observación. O sea, tiene que tener relación con la pregunta y la observación. Que explique y que no pregunte. Porque la hipótesis trata de responder la pregunta que tú te has planteado a través de la observación. Puede ser cambiada en cualquier momento. Eso tiene relación con el experimento. Si no pasa el experimento, la cambias. Si pasa el experimento, tu hipótesis tiene validez. Consta de variables independientes y dependientes. Ahora ustedes me preguntarán, profesor, ¿qué es variable dependiente e independiente? No me lo han explicado, no sé qué son. ¿Me podría dar algún ejemplo, profesor? Bueno, vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo, la variable dependiente, a ver, se lo voy a leer. El peso corporal de un perro depende de la cantidad de comida que consuma diariamente y su nivel de actividad. ¿Qué vendrían a ser esas dos oraciones unidas?
Ejemplo, el peso corporal del perro vendría a ser la variable dependiente. ¿Por qué? Porque dice, depende de la cantidad de comida que consuma. Ahora, la independiente es de su nivel de actividad. La dependiente está, como su mismo nombre lo dice, depende de algo. La independiente es libre, pero que influye también. Indirectamente influye. Por eso que es independiente. El número C, que viene, la letra C es la experimentación. La prueba científica de una hipótesis se llama experimentación, como ya lo hemos dicho. Tienes que hacer tu experimento para validar tu hipótesis. Las condiciones que debe tener el experimento, eh, el científico tiene que sí o sí realizar un experimento para validar su hipótesis. Debe de registrar, registrar, registrar su experimento y los sucesos que pasan en el experimento. Debe de tener una buena muestra. Son tres condiciones. Tres condiciones, muchachos. Acuérdense. Muestra del grupo seleccionado para hacer el experimento. Una muestra representativa. Tiene que tener la información que tú tienes que estar registrándola. Y debes de realizar un conjunto de experimentos. Porque no todos los experimentos van a salir exitosos. La conclusión. Si tu hipótesis pasa tu experimento, llegamos a la conclusión que el experimento da confirmación a la hipótesis. ¿Cómo da confirmación a la hipótesis? ¿Por qué? Veamos el paso anterior. El paso número, el paso el paso de los experimentos, pero aquí, mientras se realiza el experimento, debe registrarse las informaciones o datos. Esto de aquí es lo que te va a sustentar para que puedas hacer tu conclusión y tu teoría. Eso te va a respaldar. Si tú no tienes esos registros, tu experimento se cae, porque no tienes cómo sustentar. Veamos un pequeño ejemplo. Ejemplo, observación. ¿Qué puedo observar yo? Observo que las hojas de los árboles son de color verde. ¿Pero por qué son de color verde? Mm, La primera hipótesis que me planteo es que tienen un pigmento llamado clorofila. La segunda, eh, puede realizar la fotosíntesis. Ojo, no pueden tener, no solamente pueden tener una hipótesis, pueden tener muchas hipótesis. Eso ya depende desde qué punto de vista lo vean. En este caso yo me estoy planteando dos hipótesis. Hacemos mi experimento. Lo que yo he hecho el experimento se llama extracción de pigmentos, donde podemos poner en un mortero las hojas verdes con alcohol, presionarlo hasta que se combinen lo más que se pueda, se mezcle lo más que se pueda, o en otro caso sería hervir el alcohol con las hojas. Y lo que me da es que tengo una muestra, un líquido verde. Después de colarlo en un matraz, tengo un líquido verde, es decir, que tiene presencia de clorofila. La conclusión es que la hipótesis 1 y 2 son válidas. Les recomiendo que vean este libro, por favor, y espero que tengan una bonita cuarentena y se queden en su casa, por favor,